Cuando ella era chiquita no entendía por qué podía ver y oír lo que sus amiguitas ni observaban ni escuchaban, hasta que decidió desarrollar ese don con el cual había nacido. Hoy día es una de las videntes latinas más reconocidas en Estados Unidos. Predicciones recientes de ella: el triunfo de Donald Trump, la muerte de Juan Gabriel. ¿Y qué predicciones tiene sobre República Dominicana? Hoy vamos a saber. Y es una fuerza que es más fuerte que yo. Si en el 2020 cambia el partido, continúa firme y fuerte el propio partido que está en el poder en el presente. No hay cambio. No veo mejora para Venezuela. Claro que vamos a disfrutar de su espectacular voz, pero sobre todo vamos a aprovechar una vivencia muy especial que tuvo Chantal, en la cual se empoderó y dijo: y voy a llegar a los 30 años sin desarrollar mi don, y superó el miedo. Dueños de la noche fuimos. Me gusta decir que es la voz de Dios, que me dijo: tú tienes que comenzar a cantar. Y este chaleco tan bello, me encanta, y este tipo hindú, precioso, cómodo y la tela suavecita. Y este blanco, miren qué original. Todo esto del closet de Melissa, ropa usada, ropa de pulgas, ropa de pacas. De esa manera permite a uno ahorrar, permite cuidar el medio ambiente y mucho más. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Melissa Matos. Porque de nada nos sirve tener una imagen hermosa por fuera cuando por dentro no estamos proyectando eso mismo. La importancia de los jugos en nuestra dieta diaria con Saura Muñiz de Terra Verde. Hoy les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de los jugos. Los jugos son una forma súper fácil de integrar más vegetales y frutas en nuestra dieta. Son súper fáciles de preparar, prácticos de transportar y de consumir. Y son una buena forma de aprovechar los vegetales que se nos están echando a perder. Pero no todos los jugos son iguales. Recuerden que la mayor parte de las vitaminas, minerales y fibra se encuentra en la pulpa y en la cáscara. Cuando los licuamos o utilizamos los extractores tradicionales con centrifugador, destruimos una gran parte de esos nutrientes. Se recomienda utilizar los extractores en frío o masticadoras que obtienen el jugo prensando suavemente a baja velocidad y ayudan a conservar mejor sus nutrientes. Estos aparatos son un poco más costosos, pero garantizan la integridad nutricional de los jugos de 48 a 72 horas después de la extracción y no se desperdicia absolutamente nada. Les reitero que la salud no es un costo, es una inversión. Nos complace mucho recibir en Ser Humano a Deseret Tavares. Ella es clarividente, tarotista, numeróloga, es canalizadora, es puntos suspensivos, la lista es muy larga. Y como decía en principio, ha acertado con muchas de sus predicciones, de las más recientes: el triunfo de Donald Trump, algo que molestó a mucha gente en principio cuando lo dijo, la muerte de Juan Gabriel, también los terremotos de Chile y Haití, el premio Nobel para el presidente de Colombia, Santos, entre otras predicciones. Y justo cuando llegó al país, al comenzar esta semana, habló de la muerte de alguien muy importante en el mundo artístico. Describió a esa persona, eso fue el lunes al mediodía, y luego, horas más tarde, supimos que lamentablemente había muerto Cholo Brenes. ¿Qué podrá ella decir en torno a la República Dominicana, a dominicanos? Vamos a estar muy atentos a estas predicciones de Deseret aquí en Ser Humano. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Uno habla de clarividencia, es un don innato, la persona se entrena en la clarividencia.
¿Cómo es? La clarividencia es un don de nacimiento, que significa que tú puedes tener todos los sextos sentidos completamente abiertos y desarrollados. Escuchas, ves, hueles, sientes, sabes, canalizas. Esa soy yo. Tú lo sentías desde muy pequeña, tus amiguitas no, Sí. y te llamaba la atención. Pues mis amiguitas me llevaban la idea hasta que años después yo me entero que ellas me llevaban la idea, pero en realidad ellas no escuchaban nada. Ok, te Sí. hacían el coro, pero Exacto. Y llegó un momento que decidiste entrenarte y seguir, o sea, seguir con tu don. Porque hay gente que se asusta y no lo desarrolla. Pues para mí, escuché esa voz desde antes de que yo pudiera aprender a hablar. Entonces, esa voz nunca me causó ningún miedo ni ningún desconforto porque pues es algo tan natural para mí. Entonces, pasan los años y me llama la atención la baraja y es una fuerza que es más fuerte que yo y decido aprender a leer el tarot porque me llamaba mucho la atención la simbología detrás de él. Después me llego a enterar que junto con el tarot aprendo simbología, magia, astrología y todo lo que son los colores y la astrología. Eres colombiana y Sí. resides en Los Ángeles. ¿Tiene mucha demanda este tipo de servicios en los Estados Unidos? Yo puedo hablar de mí, tengo una lista de clientes de más de 60,000 personas. La lista de espera para una consulta conmigo es de 6 meses en adelante. ¿Cómo? Entonces, No puedo contigo, Serena. sí, O sea que si hay un televidente que quiere verte en Estados Unidos, tiene que esperar 6 meses. 6 meses para Wow. poder hablar conmigo. Tiene que hacer la cita ahora, marcar para 6 meses de ahora en adelante. Pero la ventaja que vamos a consultarla esta noche aquí en Ser Humano y no hay que esperar 6 meses. Sí. Podemos consultarte sobre muchas cosas. Claro que sí. Semáforo en verde. Exacto. Comencemos con el planeta Tierra. Algunos Ok. hablan de algo catastrófico que va a pasar en el planeta y otros de un momento de ascensión, como dijeron los mayas, que a partir del 2012 viene un periodo de amor, de cooperación. ¿Qué le espera al planeta Tierra como esa gran escuela donde vivimos todos? Bueno, el planeta Tierra está saliendo de la era de Acuario y estamos entrando saliendo de la tercera dimensión, entrando a la quinta dimensión, nos saltamos casi una dimensión completa en un punto de ascensión. Eso quiere decir que en el proceso que nosotros estamos pasando van a haber grandes cambios y una desintoxicación, una limpieza planetaria. Quiere decir que cada ser humano que no vibre a la vibración de una quinta dimensión sale del planeta. Dicen que esto puede incluir caídas de sistemas políticos Todo. y financieros. Y la caída de la religión. Entonces, es en general. en general porque el ser humano está despertando espiritualmente y lo que funcionaba hace años atrás ya no funciona porque pues hemos avanzado. Eso incluye desastres naturales como volcanes, terremotos a lo largo de Sur, Centro y Norteamérica, como incluye tsunamis aquí en el área de Panamá, Belice, Puerto Rico, ojalá que no sea aquí en la República Dominicana, pero lo que viene todo Centroamérica y el Caribe. Ok, bueno, si hablas de un tsunami en Puerto Rico, que son nuestros vecinos, Estás al lado. puede afectar a la República Claro que Dominicana sí. ese tsunami. Sí. ¿Y para cuándo más o Yo lo vi menos? este año y, Este año. y vi un volcán en Colombia y también vi uno en Norteamérica, entonces todo se empieza a despertar. Ok, sobre líderes a nivel mundial, el Papa Francisco. Y él va a salir del poder, no se queda, ¿Y esto pronto, corto, mediano, largo el año plazo? entrante. ¿El año entrante? Sí. ¿Producto de una crisis interna? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo lo único que veo es que lo veo fuera del poder, no lo veo como papa, no sé si muere o no sé si es que él sale, porque tal vez viene otra persona, pero es uno de los últimos. Ya después del 1, 2, Ya no va a haber papas. La iglesia se va a reestructurar completamente. No sé exactamente a qué se debe. Veo gobiernos enteros que cambian y vamos a ver líderes de nuestros países caer y un sistema completamente diferente entrar.
Yo veo que ningún país va a tener un presidente, que van a ser parte de un gran movimiento. Y veo que las personas de cada país se van a lamentar de haber entrado en ese régimen. Veo que muchos van a aceptar porque van a haber problemas como lo que estamos viendo en Venezuela. Vamos a ver más países que van a caer en el mismo problema como Colombia. Y también veo que muchos gobiernos se van a desatar. Cuando eso pase, entra un gobierno planetario. Y en ese gobierno planetario perdemos la libertad. Pero eso lo veremos nosotros, nuestros hijos, o Lo nuestros nietos. estamos viendo y no nos Desde damos ya. cuenta. Nuestros hijos lo van a vivir. Ok. Y veo la Tercera Guerra Mundial que se desata en el 2018. El año que viene. El año entrante, donde Estados Unidos por la primera vez en muchísimos años será bombardeada el país y muchas ciudades, incluyendo la mía, serán destruidas. Y Trump. Trump termina. sale del poder, no se queda. Pero todo el mundo piensa, el mundo está cambiando por Trump. Y yo veo que el mundo está cambiando porque la conciencia está cambiando. ¿Ves? Y entonces no es la culpa de un gobierno, sea de Estados Unidos, o sea de aquí, o sea de Venezuela, sino es la culpa de nosotros como conciencia. El gobierno es el reflejo de lo que nosotros somos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo ves el gobierno de nuestro presidente actual, Danilo Medina? Bueno, yo vi, ayer cuando me preguntaron eso, yo vi que el gobierno no cambiaba a una persona nueva en el 2020. Yo vi que o él se quedaba y la constitución era cambiada o reestructurada, o venía alguien del pasado, que es muy probable que eso pase porque marcaba retorno de un líder del pasado en la actualidad en el 2020 con tu país. De su propio partido. No sé si es su propio partido porque no estoy enterada, pero yo vi a alguien del pasado que regresaba a tomar el control o el poder nuevamente. Alguien que había sido presidente. Sí. Entonces puede ser Leonel Fernández, que es de su propio partido, del PLD, o Hipólito Mejía, que es de un partido de la oposición, el PRD. Okay. ¿Algunas señales? Déjame ver. Entonces tú O puede ser también el propio presidente, propio porque Danilo él ya Medina. tuvo un término anterior. Sí. Okay. Entonces Entonces, preguntemos si cambia el partido. Ok. Ok. Si en el 2020 Cambia el partido. en la República Dominicana. Vamos a ver. Mucha gente intrigada desde sus hogares. Hasta yo estoy intrigada y quiero saber la respuesta. El partido no cambia. O sea, sigue el PLD. en el Sigue poder. el mismo partido, porque no hay cambio en el partido. Dice Ok. que continúa firme y fuerte el propio partido que está en el poder en el presente. No hay Ok. cambio. Y puedo hacer la pregunta de si seguirá Danilo Medina, que es el presidente actual, o sería Leonel Fernández, expresidente. Muy probable que queda Danilo, Queda Danilo. porque dice que él continúa en el poder. Eso implicaría una reforma en la Constitución, pero no es con Deseret que vamos a hablar de eso, sino Ujú. con otra gente. El caso Sí. de Brecht, ¿cómo culminará? ¿Realmente terminarán en cárcel los realmente responsables de estos sobornos denunciados? ¿Tienes Tú alguna estás hablando información? del... En la República Dominicana, el caso de Brecht, la empresa brasileña, hubo Oh. sobornos en todo el continente, y aquí hay 14 personas acusadas. Uno va preso en agosto. Los otros quedan bajo investigación, que todavía no veo que se resuelva. Veo que los 13 que quedan van a continuar peleando eso, pero no los veo en la cárcel pronto. Uno va preso con seguridad para agosto. Y se queda preso por mucho tiempo. No sé, yo lo veo preso y veo los otros que están todavía tambaleando, peleando en no entrar. ¿Y ves otras personas que pueden acusar en el mismo caso de Brecht? Va a haber un total de 17 personas involucradas en eso. Los No, 14 y tres más que están detrás. Yo los veo cubiertos y son personas fuertes.
Políticos, sí. empresarios. Vamos a ver qué dicen las cartas de Deseret. Políticos. Políticos, o sea, según tus predicciones, los 14 actuales Tres y más. 3 más. La fuerza que tendrá el movimiento verde, un movimiento que ha surgido desde enero aquí en el país, que pide cero corrupción, cero impunidad. No tiene fuerza y se cae. Es un movimiento que se termina. ¿En qué tiempo más o menos? Octubre tú vas a ver eso girar completamente y veo que puede llegar hasta marzo, pero entre marzo y julio del año entrante se desvanece. No tiene fuerza. ¿Y posibilidad de candidatos emergentes que surjan de los nuevos partidos, si no para el 2020, para el 2024? Surgen dos más. 2 más. Sí, pero son de partidos que son detrás de los partidos que están, los principales. Son dos atrás, pero no veo que caminen. ¿Son Es otros como si partidos fuera- o aliados? No sé, porque yo veo, el guía me muestra como si fueran hijos de unos grandes, pero no tienen la fuerza de los que están enfrente. Ok. Y esos candidatos es como que están ahí, pero no caminan. Muy poca gente lo va a saber de ellos. ¿Posibilidad de que una mujer llegue a ser presidenta de la República? ¿Pronto? No, no. Yo veo, es una energía masculina que continúa ahí. Mujer, yo no la veo. Ahora no. Por ejemplo, nuestra vicepresidenta Margarita Cedeño sale muy bien en las encuestas. No, por ahora no. Tal vez más adelante intente, pero yo no la veo en esa silla. No. Llama la atención porque hay mucha gente que dice que sí, que puede tener posibilidades, pero no. Las cartas dijeron lo contrario y la energía que está en esa posición es masculina, no femenina. Posibilidad de que un empresario llegue a ser presidente de la República Dominicana, por ejemplo, Juan Vicini, se comenta mucho, él tiene un proyecto junto a otros empresarios en la frontera. Empresario. Empresario. A ver. Vamos a ver. Tiene todo el apoyo para ganar. Muestra que entra a la carrera, pero no gana. Tiene la fuerza, tiene la popularidad, Ok. pero no llega. Fuerza, popularidad, pero no No gana. llega. Dice que lo suelta. Ok. Nos has dado mucha información del país, pero en términos generales, ¿cómo ves las energías de la República Dominicana? Tu país es un país muy bendecido. Es un país que todavía no ha perdido la esencia de la pureza de la gente. Es un país que tiene una vibración más alta de los países vecinos. Entonces, ¿cómo lo veo? Veo que es un país que se une como hermanos. Entonces, Deseret, lo importante es que nos tratemos como hermanos. los Claro, la dominicanos. unión, el perdón, dejar de pelear, de juzgarnos unos a los otros, entrar en un estado de conciencia de amor hacia los demás, como también una conciencia elevada como uno que somos todos. Ok. El planeta está subiendo y la energía es unida, y si nos alejamos uno del otro, creamos conflicto y guerra y destruimos el planeta. Ok. ¿Qué ves en cuanto a la relación entre Haití y República Dominicana? Un caso excepcional en el planeta de dos países tan pequeñitos compartiendo una isla pequeña también. Yo no los veo juntos, yo veo conflicto, yo veo que vas a tener más problemas de Haití, tipo invasión, por decir. No veo armonía entre los dos. Cuando hablas de invasión, conflicto armado. Sí, o más haitianos de este lado, más... Inmigración. Exacto. O sea, Más como casi a la fuerza, tipo México, Estados Unidos, tipo Venezuela, Colombia, ok. ese tipo de energía.
Ya, y hablamos brevemente de Venezuela, salida democrática en el caso de Venezuela. Estamos hablando de Maduro. Sí. Maduro no sale Ay. del poder ahorita, sale después. El que llega es algo peor. Peor que Maduro. Peor que Me perdonan Maduro. los venezolanos, Sí. no lo puedo creer. No, Sí. es que es imposible. Veo que alguien viene que es menor, más joven que Maduro, con una gran esperanza. Veo el cambio, cuando esa persona entre, veo un cambio positivo, un breve receso y nuevamente entramos en ese régimen. No veo mejora para Venezuela, me lo han preguntado 1000 veces las redes sociales. Lamento decirlo, pero yo no veo cambio. ¿Y tu país, Colombia? Comunista en 3 años, como Venezuela. Es una tristeza. ¿Cuba? Cuba es algo interesante porque Cuba yo veo que le empiezan a quitar el castigo y el régimen y veo Cuba poco a poco actualizándose y saliendo del régimen, pero veo mucha interferencia y mucha fuerza de Rusia en Venezuela y en muchos países latinoamericanos entrando esa idea comunista en este lado del continente. ¿Sí? Lugares más seguros del planeta en estos momentos y en los próximos meses. Argentina y Australia. ¿Y los más inseguros? Mi pobre país de Estados Por- Unidos a Estados y Unidos. Colombia, México. También vamos a ver todo lo que es Europa con mucha atención. Sí. ¿El narcotráfico sigue creciendo con todas las secuelas? No, empieza a perder un poco de fuerza por ese lado, pero llegan otras cosas a ser prioridad. Armas. Ok, una recomendación final de Seret. Hablaste ya hace unos minutos, lo recuerdo perfectamente, del amor, de enviar luz, de orar, pero si nos puedes ampliar tu recomendación final para los dominicanos. Nosotros no podemos cambiar el país o el gobierno, nosotros podemos cambiar la única cosa que tenemos control sobre ello, nosotros mismos. Entonces nuestro estado de conciencia, nuestro despertar espiritual, nuestra propia evolución como seres espirituales viviendo una experiencia humana, que eso es lo que nosotros somos. El despertar espiritualmente hace que la vibración y que todo lo que está a nuestro alrededor cambie. No el gobierno, no el vecino, no el hijo o el padre, nosotros mismos. Si cambiamos nosotros, el entorno cambia. Cambiamos el mundo. Gracias, Deseret. Vienes por Gracias. primera vez a Sí. República Dominicana. Esperamos que te hayan tratado y que te sigan tratando muy bien y que regreses pronto. Gracias a ti y a la República Dominicana que me ha recibido con los brazos abiertos. Bien, muchísimas Un honor. gracias. Vamos a guardar estas predicciones para darle seguimiento con el transcurso de los días, meses y años, y cuando regresemos a disfrutar de esa voz única de Chantal del Pino. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo. Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes. La
casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las noches llenas de comer, grabando estas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos? Nunca imaginé que me quedaría sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fuera más feliz. Te lo juro, tenías que buscarte tú, tenía que salvarme yo, teníamos que dejarlo ser. Me invento esta canción en el atardecer. Dueños de la noche fuimos, dueños sin saber cómo lo vivimos, cómo nos perdimos. Dueños de la noche fuimos, la quisimos ver, todo se lo dimos, cómo lo vivimos sin... ¡Bravo! ¡Bravo! Quizás has participado en los proyectos de Yolanda Santos, la facilitadora de biodanza, de Minotauro, que te enseña, entre otras cosas, a vencer los miedos. O en uno de los talleres de Gira Bermenton, el test de la pasión, que te entusiasma a seguir tus sueños. Hoy vamos a hablar, ella no es coach, ella no es conferencista internacional, no, es una artista que cautiva a todos con su voz y su estilo original. Y tiene una vivencia de decirle al miedo, basta ya, voy detrás de mi sueño, que quisimos que la compartiera con la audiencia de Ser Humano, porque todos necesitamos aprender de Chantal del Pino Álvarez. Buenas noches, Chantal. Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. No, y yo de estar aquí, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué pasó esa noche? Que tú te diste cuenta, y voy a llegar a los 30 años sin seguir mi pasión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo tenía 25 años y estaba en un momento de transición en mi vida que tenía que replantearme qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, porque no estaba satisfecha. Y el arte, la música siempre fue mi pasión, pero en esta sociedad se dice mucho, de eso no se vive. Sí. Y yo lo tenía muy engranado en la cabeza. Pero un día estaba durmiendo y me levanté a las 3 de la mañana de repente y sentí esa certeza fue casi como una voz, me gusta decir que es la voz de Dios, que me dijo, tú tienes que comenzar a cantar, ya no hay miedo, ya no hay inseguridad y qué importa el que dirán, así que sea donde sea, comienza. Yo decía, ¿por dónde voy a comenzar? Yo ni siquiera conozco a un músico, no conozco a nadie del mundo, pero empecé a hablarlo con todo ser vivo que yo conocía. Hasta que un día alguien me dijo, mira, debes conocer a un amigo mío que es guitarrista, y así se fue dando todo. Pero claro, a los 17 años te invitaron a... A los 17 años, sí, bueno, Sí. en el colegio yo Ajá. estaba en una clase de coro y la profesora me señaló y me dijo, tú vienes a cantar en el festival de coro del colegio, una canción tú sola. Y yo, ¿qué? No. Y tú no, así, no, me no. imagino, Chantal. Que eso yo nunca me imaginé, o sea, me encantaba la música, pero yo cantar en público. Pero lo hice y ese día la aceptación que tuve del público, que eran mis compañeros del colegio, fue algo que me sorprendió y en ese momento sentí una esperanza de, mira, quizás por ahí
darle una oportunidad, pero muchas veces en mi vida me he vuelto a recoger. Actualmente, ¿dónde te presentas? Sabemos que te mudaste de Punta Cana, ya estás acá en Santo Sí. Domingo, gracias a Dios. Porque como te comentaba ahorita, el miedo volvió y me paralizó. Ya yo tenía unos años cantando en vivo y me iba bien, pero yo decía, esto no va a ser para siempre, esto va a caer, yo no soy lo suficientemente buena, todo el mundo tiene sus momentos. ¿A dónde voy a ir con esto? Y bueno, surgió una oportunidad de vivir en Punta Cana y tener una experiencia, una calidad de vida fantástica y la aproveché. Pero yo viajaba constantemente a Santo Domingo porque irónicamente ahí comenzaron a contratarme más en Santo Domingo. Increíble. Y yo me tenía que dividir en dos constantemente y dije, Tu ya pasión basta. llamándote de nuevo. Chantal, ven que te queremos acá. Yo dije, ya basta. Y yo creo que al final lo que me convence es seguir luchando a pesar de los obstáculos y las inseguridades es que la otra opción de vivir una vida sin mi pasión no es una opción para mí. No podría vivir con Y él. el próximo paso, o sea, sabemos que participas en muchos eventos privados, hay restaurantes que te tienen en exclusiva ahí determinados Sí. días al mes. ¿Qué es lo que más te gustaría desarrollar dentro de tu trabajo artístico? Inicialmente no lo pensé, pero al estar rodeada de músicos extremadamente talentosos, fui dándome cuenta que en mi cabeza surgían melodías y surgían letras y surgían ideas originales. Entonces empezaba a hacer notas de voz o empezaba a escribir por aquí y por allá, pero yo sentía que necesitaba ayuda. Y entonces contacté a Luke Days, un productor amigo mío que también trabaja con Techi Fatule, que también es amiga mía. Y ellos actualmente están produciendo una canción escrita por ella, porque yo dije, Techi, me encanta cómo tú escribes, ayúdame, vamos a comenzar, cero excusas. Eso. Y vine para acá para poder darle calor a eso, vamos a grabar la semana que viene y a dedicarme a sacar algo original. Y algo- así será Chantal. Chantal brilla con luz propia como artista y también podemos recordar que cuenta con el impulso, con ese gran amor de sus padres que han sido pioneros cada uno en su área. María Cela Álvarez, ¿qué más decir de María Cela, no? Pionera al hacer una televisión de calidad en la República Dominicana. Sí. Y Alberto del Pino, un hombre también pionero en el área turística, responsable de promover en el área lo que fue o ha sido el turismo de todo incluido, que ha sido muy exitoso y todos recordamos ese gran aporte de Alberto del Pino en el área turística, o sea que es un gran impulso. Me imagino, hay gente que no le gusta que le mencionen a los padres, hay otros que se sienten orgullosos, ¿en tu caso? Bueno, yo me siento obviamente sumamente muy orgullosa de mis padres. Para mí es un gran privilegio tener ese ejemplo, pero también es una gran responsabilidad y a veces puede intimidar. He tenido mis momentos cuando pienso, wow, lograr lo que ellos han logrado, pero yo creo que lo importante es yo poner eso a un lado, tomar lo bueno como ejemplo, pero entender que yo tengo mi propio camino y que no me pongo esas presiones. Así es. Como te dije, yo tomo lo bueno de ser hija de María Cela y de Alberto. Me siento sumamente afortunada de haber tenido ese patrón, ese ejemplo. En mi casa, yo crecí con dos emprendedores. Así es. Yo nunca supe lo que era tener un trabajo, ver padres que trabajaban de 8 a 5, que tenían una rutina muy marcada. Ellos eran personas que andaban luchando todo el tiempo. Entonces, para mí eso es algo natural, que el trabajo y la vida se mezclen, pero que el trabajo se viva con pasión. Así es. Entonces, Con ese nidito que tuviste que te permite ahora volar, la sencillez que te caracteriza, ese estilo único y esa gran capacidad que tienes para escuchar la voz de Dios, que eso es vital, eso da éxito por todas partes, Chantal. Así Bueno, que amén. estaremos ahí aplaudiendo en primera fila en los nuevos proyectos que tendrás dentro de tu carrera artística. Gracias Muchísimas por estar gracias. con nosotros. Gracias. Gracias, Chantal. Y cuando regresemos a conocer un poco más del closet de Melissa Matos, el closet de Meli.
proyectas una buena imagen cuando reconoces tu belleza interna. Para lucir bien no necesitas un gran presupuesto. Es lo que ella piensa. Melissa Matos, ella estudió mercadeo, se está certificando a nivel internacional como asesora de imagen y tiene una plataforma, el Closet de Meli, que ofrece ropa muy económica y que nos va a encantar a todas. Buenas noches, Meli. Hola, muchas gracias. Qué gusto tenerte acá. Igualmente de mi parte. Uno piensa en imagen y piensa en lo externo, pero tú te vas hacia adentro. Exactamente. ¿Cómo y por qué? Bueno, lo que pasa es que yo considero que para una mujer sentirse segura, debe estar segura internamente, saber cuál es esa belleza que tiene dentro, esas cualidades, ese potencial interno, para entonces eso llevarlo a lo externo, porque de nada nos sirve tener una imagen hermosa por fuera cuando por dentro no estamos proyectando eso mismo. Entonces, ¿Y lo del presupuesto? bueno, lo del presupuesto, yo creo que a todas nosotras las mujeres y a los hombres Sí. nos encanta que no gastemos tanto en cuanto a vestimenta, accesorios y todo lo demás. Y de ahí fue que me nació esa super idea del Closet de Meli. Fue el año pasado, ¿verdad? Tiene Sí, casi un año. ¿Y cómo exactamente. surgió? ¿Qué- Bueno, en mi cuenta de Instagram personal yo siempre comparto mis outfits de todo lo que yo uso, entonces mis seguidoras empezaron a decirme, ¿dónde tú compras eso? Y yo quiero esa falda o yo quiero ese vestido, entonces empezaron a como a atacarme de que inicie, yo quiero comprar, llévame al sitio, no sé qué, entonces un día entre mi esposo y varios amigos empezaron, pero mira ya, comienza a vender que te va a ir súper bien. Yo inclusive tenía en la sala de mi casa un rack con las piezas seleccionadas y duré ahí como 2 meses en lo que ya decía, ok, ya, me voy a decidir a hacerlo. Y desde que lo hice ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Tú compras ropa de paca, en Exactamente. mercado de pulgas, y tú seleccionas entonces. Efectivamente. Al- Seleccionamos las piezas porque nuestro estilo, o sea, la línea que lleva el Closet de Meli es muy particular. Entonces, nosotros preferimos ser muy selectivos con las piezas que vendemos. Los comerciantes locales, cuando sienten que tienen mucha competencia con la ropa de paca, la atacan. Y que sanidad tiene que cuidar eso, y que pueden venir, y que pueden propagar enfermedades. ¿Qué tú dices a esa crítica y cómo lo combates? Realmente sí hay que tener mucho cuidado con la ropa de paca porque esas son piezas que vienen, que donan, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el mayor mercado que envía la ropa de segunda mano. Y son ropas que se donan a asilos, orfanatos, etcétera. Entonces, realmente sí tienen contaminación y para eso debe haber una línea de cuidado, de higiene con cada pieza y nosotros realmente nos encargamos de eso, de utilizar cloro tanto para la ropa blanca como las de colores, el lavado en caliente y entre otras cosas para llevarlas en una calidad al 100%. O sea, que antes de tener estas piezas acá ya ha pasado por un proceso. Sí, hay un proceso bien grande. ¿El estilo detrás. cuál es? Que decías, tengo un estilo específico. Bueno, lo que pasa es que yo amo las ropas vintage, que todo lo antiguo, esa es la línea mía, o sea, mi estilo personal. Entonces yo quise crear con el Closet de Meli eso mismo, que son las piezas que yo utilizo en mi día a día. Hoy yo tengo, por ejemplo, esta falda, probablemente una clienta la vea y me diga, yo la quiero. Y de una vez entonces yo pues se la vendo o la publico en la página. La gente te puede seguir por tus cuentas Claro que sí. y para adquirir las piezas por esa vía también. Sí, nosotros vendemos exclusivamente por Instagram y Facebook, o sea, no tenemos un local. ¿No te importa decir algún precio? No, para ¿verdad? nada. Porque tú lo publicas No, también. en la- exactamente. Por ejemplo, ese chalequito que tiene como unas flores que es precioso, que yo lo selecciono. Oh, claro ¿Sabes cuál que es? sí. Sí, este que está Sí. acá. Por Claro ejemplo, que un sí. Es chalequito un así. chalequito así, nosotros lo vendemos por 250 pesos. Wow. O sea, nuestros precios van desde 150 hasta 450, 500. Y si una televidente se antoja de la falda que Bueno, tú tienes. por ejemplo, esta falda ¿cuánto? que yo sé que va a gustar bastante, Ajá. se va a ir a una subasta. Ajá. Cuando son piezas Qué muy sabia. particulares. Y por tu Claro, experiencia, claro que sí. ¿tú comienzas con cuánto? Con una falda así. Regularmente con 300 pesos. O sea, Yo que- digo, el precio inicial es 300 y se ha ido hasta los 1.500, 2.000 pesos. O sea, que la semana que viene, de seguro que tú pones
la falda que usaste en Ser Humano y así la vas a Exactamente, decir exactamente. en subasta. ¿Y vamos a arrancar con cuánto? Se puede decir con 300 pesos. Pero claro llega que un sí. momento que tú pones límite. No, el límite lo ponen las clientas. Yo pongo una hora de, vamos a suponer, la subasta dura desde las 8 de la noche hasta el siguiente día o hasta las 12 de la noche. Y cuando ya se está acercando la hora final, las clientas como que sube una Pero qué adrenalina y emoción. se emocionan y comienzan a pelearse entre ellas. ¿Y tú puedes subastar todo lo que tienes? Sí, claro que sí. ¿Zapatos? Bueno, los zapatos Los no. zapatos no. Los zapatos no. Y Pero sí ropa. todo. Todo es ropa, sí. Y cuéntame de la experiencia de tu marido con esto. Oh, bueno, realmente él es el cerebro del Closet de Meli. O sea, Wow. el estratega, el que ya él está involucrado con seleccionar las piezas, o sea, todo. Tú le has ya él- enseñado. Claro, ya él ha ido, hemos aprendiendo el uno del otro en todo este proceso. Incluso somos la cabeza principal de la tienda, no solamente soy yo. Yo digo, bueno, yo soy la imagen del Closet de Meli, pero el que está ahí detrás con todos los proyectos, el lineamiento y demás, es él. ¿Tienes alguna idea de hacia dónde quieres dirigir el Closet de Meli, los Sí. nuevos pasos para seguir creciendo? Sí, realmente nuestro gran sueño es tener una gran empresa. O sea, soñamos con tener un edificio grande, que el Closet de Meli sea una marca internacional, llevando siempre, como lo hemos llevado desde el principio, el tema de la economía y de la belleza exterior, o sea, de no invertir tanto en una ropa. Y nosotros, bueno, ahora para nuestro aniversario, que es el 31 de julio, ya estamos organizando un bazar porque hay muchas clientas que dicen, no, yo quiero conocerte, yo quiero ver las piezas en físico. Entonces ya estamos ampliando una nueva área del Closet de Meli para que no sea solamente online. Qué bien. O sea, que vamos ahí Todo va- encaminados. Luego Sí. nos cuenta de la experiencia de la subasta la semana Claro que que viene. sí. Prepárense para el bazar el próximo 31 de julio. Sí, todavía no Bien. tenemos local, pero ya Eso estamos, se- ya estamos sí, en y eso. se anuncia claro por que las sí. redes. Exactamente. Y a convertirnos todos en consumidores responsables. Sí, comprar lo que queremos, pero manejando bien nuestro presupuesto y Efectivamente. cuidando también de reciclar, buscando reciclar para cuidar también a Madre Tierra. Gracias, Meli. Exactamente, gracias a Éxitos. ustedes. Muchas gracias. Ya ustedes saben, consumidores responsables a cuidar esa belleza interna para proyectarla externamente, como nos ha recomendado Meli esta noche. ¿Con qué nos quedamos esta noche de nuestros invitados aquí en Ser Humano? Con esa bella voz de Chantal. Yo particularmente estaba emocionada en toda la entrevista, primero por ver una joven artista con esas cualidades humanas y luego por ser la hija de María Cela. Uno la siente como si fuese hija propia. Éxitos para Chantal, el Closet de Meli. Vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla esa subasta de esa bella falda que tenía Meli, y qué bueno que surjan jóvenes emprendedores con estos proyectos, y desde ya visualizamos ese gran edificio, esa gran empresa en la cual se va a convertir el Closet de Meli, que apenas tiene un año, pero tiene mucho éxito. Y con relación a las predicciones de Deseret, esa clarividente latina residente en los Estados Unidos, a algunos les habrá gustado, a otros no. El tema del tsunami, la situación de Puerto Rico, en República Dominicana, Bélice, preocupante, pero recordar lo que dicen los sabios, lo que dicen los expertos. Hay tendencias que hablan de algo que pudiera suceder, como lo que ella dijo, pero la fuerza de la oración, la fuerza de los guías espirituales cuando se invocan de corazón, con pureza, con nobleza, puede cambiar cualquier predicción, cualquier tendencia astrológica. Así que a recordar sus palabras, a enfocarnos en nuestro trabajo interior, porque si yo cambio, cambia mi entorno. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.
people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial.